A un nuevo estudio del libro de Génesis. Ahora nos toca el capítulo número 9. Le invito a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, tu amor, tu palabra, Señor. Y especialmente porque cada día podemos conocer un poco más de ti. Y tú, Padre, pues de la misma manera, cada día nos muestras más de ti, Señor. Gracias por ese amor que tienes hacia nosotros. Y te pido que en este tiempo nos hables a través de tu palabra. Y nos guíes también con tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Ok. Habíamos visto ya mucho acerca del diluvio. El diluvio había pasado. Y ahora vamos a ver un escenario diferente, un escenario un poco inusual después. Algunas cosas habían cambiado ya después del diluvio. Primeramente en la parte geológica, la tierra misma había cambiado, el clima había cambiado, todas las circunstancias habían cambiado. Pero también vamos a ver un hombre que en ese momento tenía la oportunidad de empezar de nuevo, tenía todo a su beneficio para que las cosas ahora comenzaran a salir bien. Ahora ya se borró todo lo anterior, tenemos el famoso borrón y cuenta nueva. Y ahora pues con esta nueva oportunidad Noé y toda su familia podía reivindicar la humanidad. Sin embargo, hay veces en que podemos tener todas las cosas para que salga bien nuestras acciones, tener todo a nuestro favor y sin embargo aún así hacerlo mal. Y ese fue el caso de Noé. Vamos a ver aquí lo que pasó. Pero también puede ser el caso suyo o el caso mío. Vamos a ver entonces Génesis capítulo número 9, desde los versos 1 en adelante, y vamos a ver el amor de Dios ante un héroe caído en estas cosas. Pero vamos a comenzar con un nuevo pacto. Cuando Noé bajó del arca, encontró un mundo diferente, un mundo que no había sido como el que había vivido antes. Y vamos a ver, verso 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Comienza este capítulo con una de las palabras más increíbles. Bendijo Dios a pesar de todo lo que pasó con el mundo anteriormente, y a pesar de lo que iba a pasar que es, en este capítulo, y que Dios lo sabía, Dios comienza el relato a través de su palabra diciéndonos que bendijo él a su familia, a Noé, a sus hijos, a toda su familia. Les dio nuevamente esta orden que ya vimos un poco: fructificad, multiplicaos, llenar la tierra. Más o menos el mismo mandato que le dio a Adán al principio de la creación, con ciertas variantes. No, este caso no era solo una pareja, eran 4 parejas. Y este mandato que Dios le había dado a Adán está en Génesis capítulo 1. Usted puede verlo después si gusta. Y Noé, pues básicamente iba a empezar de nuevo todas las cosas y comenzó con esta orden de Dios. Pero antes de la orden de Dios vino la bendición de Dios, y eso es lo que debemos entender. A veces pensamos que no hemos sido bendecidos, que las cosas que están a nuestro alrededor no nos benefician o cosas por el estilo. Pero cuando vemos la palabra, vemos de que a pesar de las circunstancias, siempre hay Dios en su amor, en su misericordia infinita, está enviándonos algún tipo de sus bendiciones. Y en este caso está bendiciendo a Noé, a toda su familia en esta nueva etapa de la humanidad. Versos 2 al 4. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda aves de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y aquí cambian ya las cosas. Ya no es lo mismo que Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 Dios le dio a Adán instrucciones para comer. Y también está esto en el capítulo número 2. Pero a Noé ocurre una instrucción para comer, pero con unas diferencias. Noé recibe permiso para comer animales, y permiso que a Adán no le fue dado. Y además de eso, hay otras cosas increíbles. Aquí Dios da una protección a los animales también, porque está poniendo en los animales un temor hacia el hombre que antes no lo tenía. Este temor no era un temor saludable, era un temor para la protección de estos mismos animales. Dios puso esto en ellos para que se protejan de nosotros los humanos también. Antes el hombre no veía a un animal como comida, ahora sí lo va a comenzar a ver como comida. Entonces, cuando usted va por la calle, de pronto ve una paloma que se asienta sobre el piso, y si usted apenas se mueve hacia ella, usted ve que inmediatamente la reacción de que sale volando inmediatamente de ese lugar. O si está con otro tipo de animales, igual así esté con un perro, o simplemente usted
hace un ademán como que fuera hacia el perro, y a veces si el perro no le conoce, pues va a tener un poco de temor, tal vez le va a ladrar y se va a ir. Entonces Dios puso este temor en los animales como una especie de protección para ellos, porque sabía que el corazón del hombre no es bueno. Hemos visto como hay incluso personas que se dedican a matar animales por placer, no por comer. Y Dios quería poner esa protección en ellos. Y también hay una advertencia aquí, y es un tema que ha generado realmente muchos debates, es el tema de la sangre. Dios ordena a Noé comer animales, también comer vegetales, comer frutas. Pero en este caso de comer los animales hay una distinción. Y la distinción dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esta advertencia está aquí. Y más adelante usted la va a ver en el libro de Levítico, capítulo 17, y también la va a leer en el libro de Deuteronomio. Y es cuando muchas personas se preguntan, no sé dónde usted vive, pero hay algunas regiones, al menos en mi país, donde hay platos para comer que llevan sangre. Y muchos comen porque les gustó mucho este tema de comer este tipo de platos y todo lo demás. Pero aquí viene este dilema en la Biblia. ¿Pero se puede o no comer sangre? La importancia de la idea de la sangre en la Biblia se muestra también por la frecuencia de las veces en que la usa. Esta palabra se usa nada más que 424 veces en 357 versículos. Se usa en más veces y en menos cantidad de versículos. ¿Se puede o no comer sangre? En Levítico hay una advertencia, capítulo 17, versos 10 al 16. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moren entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre habrá expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave o que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no lo lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Y esto está en el Antiguo Testamento, y de pronto también viene este argumento, ¿no? En el Nuevo, no, eso está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay ningún tipo de esta prohibición. Además, esto era una ley para los judíos en sí. Bueno, Hechos capítulo 15, verso 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estará un tiempo en que habían algunas personas que se habían convertido, algunos judíos, que decían que para que otros que eran convertidos al cristianismo, pero que no eran judíos, debían primero judaizarse, convertirse en judaísmo, adoptar las costumbres del judaísmo, y luego sí podían convertirse al cristianismo. Y entonces hubo una reunión, un concilio en Jerusalén, y se llegó a esta conclusión, y es lo que dice este capítulo 15 del libro de Hechos, y lo que está diciendo al final es eso, o sea, que se abstengan también de sangre. Ahora, yo no les voy a decir si coma o no coma. Simplemente vea lo que la Biblia dice y aplíquelo a su vida, nada más. Y hay otras cosas más que este capítulo 9 nos tiene, porque como el mundo es diferente, necesita unas leyes diferentes. Con las experiencias pasadas, ahora se necesita tomar algunas precauciones para que no ocurra lo mismo que ocurrió antes. Y ahora vamos a vernos versos 5 al 7. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Que hay una introducción a la pena de muerte.
Dios está diciendo, yo voy a demandar la sangre. Cualquiera que haya matado a su hermano, el que derramare sangre de hombre, dice, por el hombre su sangre será derramada. Está comenzando ahora una ley diferente que no se la dio Adán. Algo que en ese momento no había pasado porque el pecado aún no se introducía en la tierra y la muerte por ende no se introducía en la tierra. Pero antes de esto, después de Adán, usted va a ver que apenas sus primeros hijos ya hubo el primer asesino. Y la tierra se fue corrompiendo rápido a través de las acciones de los hombres. Y llegó el momento que Dios tuvo que borrar todo de la tierra y empezar de nuevo con Noé y su familia y los animales que se salvaron en el arca. Pero ahora era necesario poner una ley diferente para que esas cosas que pasaron antes ya no pasen de la misma manera. Y ahora se entienda que va a haber una consecuencia grave de eso. Y es importante conocerlo porque siempre la Biblia que dice no hagas tal cosa, hay una consecuencia de, pero si lo haces, esto es lo que va a pasar. Y es lo que está diciendo aquí. Si hay un hombre que derrama sangre de otro hombre, entonces por el hombre su sangre será también derramada. Y hay una razón, la Biblia dice aquí, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí Dios está mostrando ese especial interés por su creación como nosotros, usted y yo, que hemos sido hechos a imagen de Él. Sin embargo, el pecado ha distorsionado esa imagen de Dios en nuestras vidas. Y es lo que no debemos permitir que suceda. En los idiomas originales de la Biblia hay una distinción, que aunque no es el tema de hoy, pues lo voy a mostrar simplemente, que esa distinción es entre asesinato y asesinar. ¿En qué sentido? Pues no todo el que asesina es un asesino. ¿Cómo es eso? Claro, porque a veces existen cosas como una muerte, causar la muerte por legítima defensa, o por el tema de la pena capital, después del debido proceso legal. Cosas como esa, o la guerra en una muerte, cosas por el estilo. No es el tema, pero simplemente nos hace entender de que hay esas distinciones en la Biblia. Y al final de esta porción dice, pues, bueno, pero ustedes, dice, multiplíquense y fructifíquense. Vuelve la idea original de lo que empezamos este capítulo 9. Comienza diciendo, fructifíquense, multiplíquense. Luego da otras instrucciones acerca de la comida y un castigo en caso de asesinato. Pero también ahora regresa a la primera idea. ¿Por qué? Porque la idea de Dios era tener al hombre, ok, este es mi mandato. Ustedes concéntrense en mi mandato, en lo que yo les estoy mandando a hacer. Porque, como dice la Escritura, si te deleitas en el Señor, las otras cosas vendrán por añadidura. Si uno se concentra simplemente en obedecer la ley de Dios, entonces no es necesario el resto de cosas porque se van a alinear solitas. Ahora viene el tema del pacto. Un nuevo pacto que se va a hacer, en este caso, pues con Noé, entre Dios y Noé. Y antes de ver un poco acerca de este nuevo pacto, pues debemos entender de que los pactos tienen dos protagonistas, ¿verdad? Siempre es entre dos personas y es un acuerdo que tiene que ser bilateral. El acuerdo tiene que venir por ambos. Vamos a leerlo en los versos 8 al 13. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Este es un pacto no solo de Dios con Noé, es un pacto con la humanidad también. Y decíamos que un pacto es un acuerdo legal entre dos o más partes que obliga a ambas partes a cumplir las condiciones del acuerdo. Y en la Biblia nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de pactos. Hay unos que son condicionados y otros que son incondicionados. Vamos a ver, por ejemplo, cuando se le habló a Adán y cuando se le habló a Noé,
hay una diferencia entre ambos pactos. El uno es condicionado, el que fue Adán, y el que es a Noé, en cambio, no es condicionado, es un pacto incondicional. El condicionado es cuando depende de la fidelidad de una o de ambas partes. Pero nosotros sabemos, por lo que la Biblia dice, que Dios es fiel, es parte de su naturaleza. Así que la parte de la fidelidad de Dios, esa no va a cambiar. Pero la parte del hombre es la que sí va a cambiar. El asunto aquí era de que a Noé se le estaba dando algo incondicional, no dependía ahora de la fidelidad de Noé, solo dependía de la fidelidad de Dios. Y este pacto fue una iniciativa de Dios, no fue una iniciativa de la humanidad. Y repetimos, fue hecho con la humanidad, es decir, fue hecho contigo también, fue hecho conmigo también. Porque habla a Noé, le dice a ti y la descendencia y todos los que vienen después de ti. Incluso mete aquí todos los animales, todo ser viviente que está con vosotros, es lo que dijo. Dios prometió que no volverá a destruir la tierra con un diluvio. No volverá a haber ese tipo de destrucción, pero los pactos debían tener también una señal, algo visible, algo que les recordara de que hay un acuerdo. Y Dios dijo, sí, yo voy a poner una señal, y esa señal es mi arco que será puesto sobre las nubes. Es el famoso arco iris, que usted y yo lo conocemos muy bien. Y la señal tiene ese propósito, repito, de poder recordar el pacto. Y cada vez que vemos un arco iris, debemos recordar la fidelidad de Dios y cada una de sus promesas. Verso 14 al 17. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y aquí vemos que esto es misericordia de Dios. Él no tiene la obligación de prometer este tipo de cosas. Él no tiene la obligación de darle explicaciones a Noé. Pero él tuvo la iniciativa de poder llamar a Noé, decirle y mostrarle todas estas cosas y reafirmar todas estas cosas. Cuando vemos el arco iris, debemos recordar eso. A veces estos colores últimamente del arco iris han sido agarrados para mostrar cosas muy diferentes que la Biblia nos quiere decir. Pero cada vez que usted ve un arco iris, no se ponga a pensar en el proceso físico por el cual la luz se refleja y se forma este arco con diferentes colores, sino que nos recuerda la fidelidad de Dios, de que en ese momento Dios está recordándote a ti y a mí también. Cuando veas el arco iris, haz eso también. No solamente, mira qué bonito un arco iris. Es una muestra increíblemente visible y grande y muy estéticamente bella de lo que el amor de Dios hace sobre nosotros. Así que está recordando en ese momento, no voy a destruirte a ti con una inundación. Está recordando su amor hacia ustedes y hacia mí también. En Isaías 54, versos 9 y 10. Porque esto me será como en los días de Noé, pues así como juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así jurado que no me enojaré contra ti, ni te amenazaré, porque los montes se apartarán y los collados serán sacudidos, pero no se apartará de ti, mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene compasión de ti. Estos son unos versos increíblemente lindos. Dios está diciendo, estoy recordando de que no, había dicho a Noé y a todos ustedes, de que no voy a volver a destruir la humanidad con una inundación, pero también está diciendo aquí, tengo compasión de ti. Está diciendo aquí estos versos de Isaías de que la misericordia de Dios es mucho más grande y el deseo de Dios no es destruir, el deseo de Dios es amar. Recuerde que el deseo del diablo es destruir. La Biblia dice que ha venido a robar, a matar y a destruir, pero Dios ha venido a darnos vida en abundancia y nos ha dado cosas por amor. Hasta aquí las cosas están muy bien, muy chéveres, pero este hombre llamado Noé, un tipo de fe, alguien que fue un ejemplo, el único ejemplo en toda la humanidad en aquel momento del mundo antiguo, también se equivocó. Comencemos el relato en el verso número 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. O sea, nosotros descendemos ya también de uno de estos tres hijos de Noé. Se ratifica la salida del arca, se ratifica
todo lo que se había mencionado antes acerca de los hijos de Noé, se ratifica los nombres que están mencionados, pero hay unas analogías interesantes aquí. ¿Recuerda usted a Adán? Es como que la historia se repite. Adán también hay 3 hijos mencionados con nombre. Tuvo a Caín, tuvo a Abel. Luego sabemos lo que pasó. Caín mató a Abel. Pero luego tuvo un nuevo hijo llamado Set. Entonces, luego la Biblia menciona, que Adán tuvo más hijos e hijas. Pero por nombre se menciona solamente a 3. Y los hijos de Noé, se mencionan 3. Sem, Caín, Jafet y sus esposas. Estos sí eran literalmente 3. Y aquí hay una analogía de lo que va a pasar después. Adán comió de un fruto que Dios le había dicho que no coma. Y Noé va a comer después de otro fruto. Y va a haber unas consecuencias también desagradables para ambos, porque ambos desobedecerían y ambos serían cubiertos de su desnudez. Vamos a ver, versos 20 al 23. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Comienza bonito todavía. Noé comenzó a labrar la tierra. Eso es algo bueno. Noé comenzó a obedecer también la palabra de Dios y comenzó a trabajar. Después que bajó del arca, no dijo: ya he hecho suficiente por la humanidad, ahora necesito descansar y mis hijos tienen que hacer el resto. No, él se bajó y a seguir trabajando. No solo trabajó en el arca, él siguió haciéndolo ahora en la tierra, en esta nueva tierra con estas nuevas condiciones. Todo bien hasta ahí. Luego plantó una viña. ¿Qué hay de malo en plantar una viña? No hay nada de malo en plantar una viña, porque la viña iba a producir después la vid, las uvas, algo que es bueno en sí. Pero el problema vino después. Bebió del vino y por último se embriagó. Ahí es donde vienen los problemas. Noé sabía lo que iba a producir el abuso del vino. ¿Por qué lo sabía? Porque en el mundo prediluviano, entonces la tierra se había corrompido de tal manera que todos los pensamientos del hombre eran el mal. Entonces mucha de esta vid ya estaba antes de lo que era el diluvio, antes del diluvio. Así que cuando Noé entró al arca, él sabía lo que el abuso del vino iba a producir en las personas. Él sabía que si se tomaba demasiado, pues se iba a emborrachar. El asunto es que Noé, a pesar de ser un hombre de fe, no era perfecto y también cayó. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora imagínese, Noé, el hombre que obedeció a Dios, que aguantó toda la paciencia de estar en el arca, que aguantó estar con todos los animales metidos allí, construyendo no sé cuánto tiempo el arca, dando testimonio con su vida a los demás, pero aún así cayó. Y no es el único. La Biblia menciona muchos personajes que han sido un ejemplo de fe, un ejemplo de santidad, pero que en algún momento de flaqueza de sus vidas también cayeron. Por eso hay esta advertencia: el que piensa estar firme, por favor, mire que no caiga. Velad y orad, dice la Biblia, para no entrar en tentación. ¿Cuál es el problema? El peligro de la embriaguez aquí. Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Noé se había dado esta imagen y este ejemplo de ser un hombre sabio que obedecía a Dios. Sin embargo, un pequeño momento, el vino, la sidra, dice aquí, alborotadora. ¿Qué es lo que pasó? Pues esa sabiduría se ve nublada y esa sabiduría se va perdiendo. Oseas 4:11 dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Ya no pensamos como antes, no pensamos con sabiduría, no pensamos con lucidez y menos pensamos en las cosas de Dios. Isaías 5:11: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Aquí hay pobre de ellos. Y en Efesios 5:18 está la orden de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El ser humano necesita tener su vida, sentirse lleno de alguna manera.
Y ese vacío solamente lo va a llenar Dios en nuestras vidas. Pero va a mantenerse lleno cuando estamos llenos del Espíritu Santo. El vino es como un símbolo de la alegría terrenal. Sin embargo, Dios quiere que estemos llenos de esa alegría que viene desde lo alto, desde los cielos. La Biblia no se refiere tanto a la borrachera como un problema físico, sino como una decisión moral que muestra lo que realmente tenemos en el corazón. Y cuando hacemos estas cosas, estamos yéndonos contra Dios, porque la embriaguez se condena una y otra vez en la Biblia, porque atenta también contra la imagen de Dios. La pregunta es entonces, como reflexión, cuando nos alcoholizamos, ¿contra quién estamos atentando? En primer lugar, contra la imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, contra el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Atentamos contra la familia, contra el matrimonio instituido por Dios. Las familias se destruyen con el abuso del alcohol. Atentamos contra nuestra propia economía. Dios nos ha dado recursos para administrarlos con sabiduría, pero cuando nos dedicamos al alcohol o algún otro vicio, esos recursos, en vez de ir a la gloria de Dios, en vez de ir a nuestras familias, a la provisión para el alimento, para la educación, para la ropa y la salud, se van a un vicio. Y por supuesto es un atentado contra nuestra propia vida espiritual y los propósitos, la voluntad de Dios en nuestra vida. El alcohol afecta al espíritu humano y muchas veces, en la gran mayoría de los casos, facilita el hacer actos y actitudes inmorales e irresponsables, además de irrespetuosas, por supuesto, que son pecados delante de Dios. Ahora, ¿la vid es mala? No, la vid no es mala. ¿El vino es malo? Pablo le decía a Timoteo que tome una copita de vino por temas de salud. El problema no estaba en eso, el problema es el corazón del hombre que usa algo bueno de una mala manera. Así que ese corazón del hombre que cogió esa fruta tan linda, tan rica como es la uva, y lo hizo un vino y luego lo fermentó para que las personas se embriaguen, el problema no es la vid, no era la fruta, el problema es la intención del hombre. Si usted tiene un cuchillo en su casa y quiere abrir el cuchillo, no es malo ni es bueno, pero si usted coge el cuchillo para abrir la carne y preparar la comida, le está dando un buen uso. Pero si usted sale con ese cuchillo para asaltar a alguien, le está dando un mal uso. Y el malo no es el cuchillo, es la persona que lo está maniobrando. Y debemos tener cuidado. Aquí es una embriaguez. Tal vez alguien pueda decirme, gracias a Dios, yo no tengo problemas con el alcohol y le felicito. Me alegra que Dios le haya librado de eso. Pero hay otras cosas. Esto de las borracheras está dentro de las obras de la carne. ¿Y cómo estamos? De pronto estamos embriagados no de alcohol, pero sí de orgullo, o de envidia, o de ira, o de fornicaciones, o de cualquier obra de la carne. La misma cosa va para eso. Van a nublar nuestro pensamiento y no nos va a permitir realmente que la obra de Dios se manifieste de manera completa en nuestra vida, porque no lo dejaríamos actuar. Y la cosa no queda ahí. Ahora viene otro problema. El problema que vino después ahora es el pecado de Cam, en lo que acabamos de leer. La Biblia dice que Cam vio a su padre desnudo. ¿Y cuál es el problema? Él no fue a propósito, él entró y lo vio. Pero en el original hebreo, cuando habla de esta palabra, cuando dice vio aquí, en el original tiene el sentido de mirar con deleite. Allí ya hay una gran diferencia. El problema no fue mirar, el problema fue cómo lo miró. Asimismo el problema de David, cuando pecó con Betsabé, él salió a la terraza y vio a la vecina bañándose, pero él pudo luego darse media vuelta y ya no mirar a la vecina bañándose, pero él quedó mirando. Y ahí es cuando comenzó el problema, y ahí es cuando terminó dando a luz el pecado. De la misma manera aquí, el pecado de Cam, aunque hay muchas teorías acerca de lo que este pasaje quiere decir, no nos vamos a meter mucho en eso porque vamos a tratar de apegarnos lo más posible al texto simplemente. Pero literalmente lo que está diciendo aquí en el hebreo antiguo es que Cam vio con alegría a su padre desnudo.
Ay, este hombre no era tan justo como decía, no era tan santo como decía. Y no se quedó ahí, la empeoró más, porque ahora va a decirle a sus hermanos lo mismo. Y también la palabra que usa en el hebreo antiguo para decir, es también decirlo con alegría. El pecado de Noé está evidenciando lo que hay en el corazón de su hijo Cam. Si usted lo traslada a los tiempos actuales, esto es como que usted entra, ve a su padre desnudo y dice, un Facebook Live, para que todos puedan mirarlo. Fue con el chisme con sus hermanos. ¿Usted haría eso? No, ¿verdad? De pronto no es que vemos a nuestro padre o algún familiar y luego lo transmitimos para que todo el mundo se entere. Aquí hay varias cosas que fueron pecado para este hombre. La Biblia nos dice más adelante también que hay que honrar a los padres, padre y madre. Y Cam no estaba honrando a su padre. Cam además cayó con el pecado del chisme. Y de pronto esa es una de las cosas favoritas de muchas personas, ¿no? Ay, hermano, ni sabe, le vi a tal persona por la calle y estaba fumando. Es más, mire, tengo la foto, mire. Y luego se la pasa al grupo de la iglesia. Y luego pone abajo, es un motivo de oración, es para que usted ore por el hermano. Y disfrazamos el chisme como motivo de oración. Entonces, ¿cómo actuar? ¿Cómo tratar con el pecado? No seamos como Cam, en primer lugar, ¿no? ¿A usted le gustaría que si usted es quien cae en pecado venga a otro y lo confiese a los demás y usted sea exhibido públicamente? No, ¿verdad? ¿Cómo se siente cuando usted es humillado de esa manera? Que se equivocó y en ese momento alguien toma una foto, lo filma y lo riega hacia los demás. ¿Qué dice la Biblia? Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En Salmos 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué hicieron los dos hermanos, los otros dos hijos de Noé? Dice la Biblia que ellos fueron con la ropa sobre sus hombros, caminando hacia atrás y no mirando a su padre, para no mirar la desnudez de su padre. Eso es amor. Eso es lo que dice la Biblia, el amor cubrirá multitud de pecados. No está diciendo encubrir. Recuerda cuando cayó Adán y Eva, Dios los cubrió con pieles. Y de eso se trata aquí. Como hermanos misericordiosos debemos actuar de esa manera, con amor. Y en Gálatas dice, ustedes que son espirituales, corríjanle de una manera espiritual, con mansedumbre. Así que no caigamos en las cosas como este hombre lo hizo. ¿Y luego qué pasó? Versos 24 a 27. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem y sea Canaán su siervo. A ver, ¿quién miró a su padre desnudo? Cam. ¿Y qué está diciendo Noé? Maldito sea ¿quién? Canaán. ¿Y qué tiene que ver Canaán? El hijo de Cam. Parece extraño que si Cam fue que pecó, Noé maldiga a su hijo, a Canaán. La Biblia no nos da detalles acerca del por qué. Existen teorías, ¿no? Tal vez, algunos dicen de que tal vez Canaán fue partícipe, estuvo también junto con Cam en ese momento. Otros dicen que de pronto Noé tuvo el discernimiento necesario como para ver en el corazón de Canaán lo mismo que había en el corazón de su padre. Sea cualquiera de las dos, es una profecía que se iba a cumplir después. Y usted va a leer mucho más allá de que los cananeos tuvieron muchos problemas con los israelitas y de hecho era la tierra que iban a ocupar después. Y estos temas se van a aclarar un poquito más a medida que seguimos avanzando en el capítulo 10, 11 en adelante, ¿ok? Así que lo vamos a ver simplemente de esta manera, en que ya fue una profecía de lo que iba a pasar con Canaán después. Y para finalizar, en los versos 28 al 29, y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió.
¿Qué le parece? Un hombre que vivió casi un milenio. Otro de los personajes más longevos de la Biblia. 350 años después del diluvio es bastante tiempo en sí. Dios bendijo a este hombre, a Noé, de una manera especial. No solo lo salvó del diluvio, sino que además de eso, lo tuvo vivo durante mucho tiempo sobre la tierra. Noé era un hombre extraordinario en realidad, que sirvió a Dios en su propia generación, pero al final de sus vidas lo que estamos viendo es que tal vez sus últimos años no fue igual que sus primeros años. Y de eso debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado de mantenernos siempre vigilantes para que no caigamos y nuestros postreros días no sean unos días en que nos alejemos de Dios. Lo mismo pasó con David, lo habíamos dicho hace un rato. Lo mencionamos como un hombre que, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, también cayó. Y el asunto es que David empezó siendo un tremendo hombre de Dios. Comenzó matando a Goliat, y antes de matar a Goliat ya luchaba contra los osos, los leones, cuidaba las ovejas. Pero luego fue un gran rey, un gran cantor de Israel. Pero cuando él tenía como 50 años, entonces pasó este asunto de Betsabé. Y ya no era el mismo hombre de antes, él era el mediodía, se levantó tarde, no estaba en la guerra con los demás, había descuidado su vida. No lo haga. Como conclusión, Dios tiene cosas nuevas para nosotros, pero también tiene sus advertencias para que cuando empezamos de nuevo, sepamos por dónde empezar. Además de eso, Dios en su misericordia nos ha dado una señal de su pacto y nos muestra constantemente de su misericordia y su amor hacia nosotros. Además, debemos tener cuidado de no caer. Como vimos hace un rato, debemos mantenernos firmes todo el tiempo. Vimos también de cómo tratar con el pecado. El pecado se trata con amor, con misericordia y verdad, dice la Biblia, se corrige el pecado. Pongámonos de pie y oremos. Señor, gracias por tu palabra, por tu fidelidad, por tu amor y la oportunidad que nos da siempre de aprender algo nuevo. Bendice este tiempo, mi Dios, y ayúdanos a permanecer firmes hasta el final, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.